Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema complejo, sí, el de la toxicomanía. Y lo haremos usando como guía un texto de Hernando Bernal, Paradoja y contexto de la toxicomanía. Hola. Sí, es un texto que nos invita a mirar más allá del obvio. Exacto. La idea es, bueno, desmenuzar juntos este análisis, ¿no? Ver de dónde viene la palabra, cómo encaja en la historia. Y sobre todo, explorar esa paradoja que menciona Bernal. Una que la verdad podría hacernos ver todo esto de otra forma. ¿Empezamos a desentrañar? Dale, empecemos. Es que es un análisis fascinante porque nos muestra cómo algo que hoy quizás damos por sentado, como un problema de salud o social, la toxicomanía, pues tiene una historia muy particular. Que no es un concepto que siempre existió así. Exacto. Bernal argumenta que su origen, su conceptualización, digamos, está súper atada a momentos y cambios históricos muy específicos. No es algo atemporal, para nada. A ver, vayamos al origen entonces. ¿De dónde sale concretamente la palabra toxicomanía? Porque el texto ya de entrada nos da una sorpresa, ¿no? No nació en un consultorio médico. No, para nada. Bernal la rastrea, fíjate, a los medios de comunicación, a finales del siglo XIX. La prensa. Sí, parece que fue una etiqueta que usó la prensa para agrupar lo que en esa época llamaban los venenos del alma. Qué fuerte el término, venenos del alma. Sí, o sea, surgió más como una categoría mediática, casi como un titular, ¿eh? Un poco sensacionalista quizás, antes de que se consolidara en el discurso más clínico o científico. Interesante. Una etiqueta periodística que luego, bueno, permea otros ámbitos. Pero Bernal no se queda solo ahí. Lo conecta con un contexto histórico más amplio, ¿cierto? Exacto. Y aquí es donde la perspectiva histórica se vuelve crucial. Bernal señala algo muy interesante, que el concepto de toxicomanía, tal como empezó a, digamos, a tomar forma, Ajá. emerge casi al mismo tiempo que se estaban estableciendo las grandes instituciones modernas. Piensa en el estado de asistencia social, la salud pública. En muchos países de Occidente. Y él dice que eso no es casualidad, Argumenta que no. que esta simultaneidad es clave. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba en esa época más o menos? Bueno, piensa en la segunda mitad del siglo XIX. Bernal sitúa la toxicomanía junto a otras preocupaciones sociales, grandes preocupaciones de la época, que él agrupa bajo un término que se usaba entonces: enfermedades de la civilización. Enfermedades de la civilización. ¿Cómo cuáles? Pues mira, habla del cólera, la sífilis, la tuberculosis y también el alcoholismo. Eran vistas como grandes amenazas, ¿no? Como plagas modernas que atacaban el tejido social. Claro. Y es en ese clima, en esa preocupación por la salud colectiva, por el orden social, que la toxicomanía empieza a ser discutida y, bueno, finalmente se incorpora al discurso médico como un problema específico que hay que tratar. Entiendo. Ahí es cuando la medicina entra en escena, como respuesta a esta nueva plaga, por decirlo así. El texto de Bernal habla de una especie de alianza, ¿no?, entre la medicina y el Estado frente a estas amenazas. ¿Cómo describe él esa colaboración? Bernal la describe como, como una división de tareas, pero con un objetivo común. La medicina se iba a centrar más en el individuo, en la parte terapéutica, ¿sí? Diagnosticar, tratar a la persona que consideraban toxicómana. Ok, el enfoque individual. Exacto. Y el Estado, por su parte, asumía un rol más amplio, atacando lo que se consideraban las causas morales que estaban detrás de estas plagas sociales. Causas morales. Bueno, suena muy del siglo XIX, la verdad. ¿Y cómo las atacaba el Estado? ¿Qué hacía? Pues, según Bernal, usaba principalmente dos herramientas. Por un lado, la educación. Buscaba formar ciudadanos con ciertos valores, hábitos, los que se consideraban saludables, correctos. La parte formativa, digamos. Eso. Y por otro lado, la represión, que a menudo se ejercía a través de la policía, ¿no? Para controlar los comportamientos que se veían como desviados o peligrosos. Bernal resume esta doble estrategia con un término: combate higienista. Combate higienista. Es una imagen potente, ¿eh? Sugiere una lucha activa por limpiar, por purificar la sociedad. Exacto. Una lucha por la higiene social y moral, no solo la física. Pero
esta alianza Estado-medicina no era la única fuerza en juego, ¿verdad? El texto mete a un tercer actor en la ecuación, la industria farmacéutica. Así es. Y Bernal argumenta que no podemos ignorar el papel de los intereses comerciales, la industria farmacéutica que estaba creciendo mucho en esa época. Claro. Tenía un interés evidente en clasificar las sustancias, ¿no? En definir cuáles eran medicinales, cuáles no, y sobre todo en controlar su distribución, su venta. Necesitaban ordenar el mercado para poder operar y, bueno, expandirse. ¿Y cómo influyó eso en la idea de toxicomanía específicamente? Pues, según lo que plantea Bernal, este impulso por clasificar y controlar la venta de sustancias, que al principio era por razones más bien comerciales y de regulación sanitaria, sentó las bases para lo que vendría después. ¿En qué sentido? Facilitó que se identificaran ciertas sustancias que luego serían señaladas como problemáticas y cuyo consumo eventualmente se prohibiría. O sea, al crear categorías y controles, aunque fuera indirectamente, se preparó el terreno para definir ciertas sustancias como drogas peligrosas. Y bueno, para su posterior ilegalización. Ya veo. O sea que intereses económicos, quizás sin proponérselo directamente al inicio, ayudaron a dibujar el mapa de lo que hoy consideramos lícito e ilícito. Exactamente. Vemos cómo diferentes factores se van entrelazando. Ok, hemos trazado un poco el contexto histórico, los actores. Ahora llegamos al núcleo del argumento de Bernal, donde introduce esa idea que le da título al texto. Afirma que la toxicomanía es, fundamentalmente, un síntoma de la sociedad. ¿Esto suena? Suena fuerte. ¿Qué quiere decir con eso? Es una afirmación central, sí, y provocadora. Lo que quiere decir es que, para Bernal, el fenómeno que llamamos adicción o consumo problemático no podemos entenderlo mirando únicamente al individuo, a su biología, a su psicología, nada más. Sino que es un reflejo, una manifestación de algo que está pasando en la sociedad en su conjunto. Puede ser un reflejo de sus tensiones, de sus desigualdades, de sus valores quizá, de la falta de oportunidades, del tipo de sufrimiento que esa estructura social genera o que no sabe cómo aliviar. Es como si la sociedad misma produjera, de alguna forma, las condiciones para que ese síntoma aparezca en alguno de sus miembros, ¿algo así? Exactamente. Como si fuera una fiebre que indica que algo más profundo no anda bien en el cuerpo social. Entendido. No es solo un problema individual, sino una señal de algo más profundo a nivel social. Pero entonces, ¿dónde entra la paradoja? Si es un síntoma social, ¿por qué lo llama paradoja? Aquí viene el giro argumental de Bernal, y es realmente el corazón de su planteamiento. La paradoja está en la experiencia subjetiva de la persona que consume. A ver. Mientras la sociedad, el Estado, la medicina, la opinión pública, lo ve claramente como un problema, ¿no? Como una enfermedad, un síntoma negativo. Para la persona adicta, dice Bernal, la sustancia o la conducta adictiva se presenta, al menos inicialmente, ojo, al menos inicialmente, No como el problema, sino como como una solución. una solución. Eso sí que es contraintuitivo. ¿Solución a qué? Una solución, claro, hay que decirlo, disfuncional, destructiva a largo plazo, por supuesto, pero una solución percibida en el momento. Bernal la compara con otros síntomas psicológicos, ¿como cuáles? Bueno, cualquier síntoma. Son formas que encuentra una persona para lidiar con un malestar, con un sufrimiento psíquico, existencial, que le resulta insoportable o que no sabe cómo manejar de otra manera. La droga, vista así, sería como una especie de automedicación, pero fallida. Un intento desesperado de encontrar alivio o escape o incluso un sentido, una identidad, frente a las dificultades de la vida o frente a un vacío interior. O sea que tenemos esta dualidad tremenda. La sociedad lo define como el problema, pero para el individuo, en su vivencia interna, funciona o funcionó al principio como la respuesta a otro problema previo, a un dolor que quizás es invisible para los demás. Exactamente. Esa es la tensión paradójica que Bernal quiere poner sobre la mesa. Y para complicar un poco más el cuadro, añade otra capa importante. ¿Cuál? Dice que los problemas más agudos y tangibles que sí experimenta la persona adicta, aquellos que le causan mayor sufrimiento inmediato, a menudo no derivan directamente del acto de consumir la sustancia en sí, que, recordemos, percibe como solución. Entonces, ¿de dónde vienen?
vienen de sus consecuencias secundarias. Consecuencias secundarias. ¿A qué se refiere concretamente con eso? Bernal menciona ejemplos muy claros. El síndrome de abstinencia, por ejemplo, que es una reacción física muy dolorosa cuando falta la sustancia. Claro, el cuerpo la pide. Exacto. También la exclusión familiar y social, que es una respuesta del entorno, ¿no? Al estigma, al comportamiento asociado al consumo. Y por supuesto, el encarcelamiento, los problemas legales, que son una consecuencia directa de la prohibición y la persecución policial. O sea que, Según esta perspectiva, gran parte del infierno que vive el adicto no viene de la sustancia per se, sino de lo que pasa alrededor de ella. La reacción del cuerpo cuando le falta, la reacción de la sociedad que lo juzga y la reacción del sistema legal que lo persigue. Esto cambia bastante la perspectiva habitual, ¿eh? Si lo entiendo bien, Bernal sugiere que el acto inicial de consumo es una pseudo-solución a un sufrimiento previo, Ajá. y que muchos de los problemas más graves asociados en la adicción son en realidad efectos colaterales de la propia adicción, como la abstinencia, o de la respuesta social y legal hacia ella, la exclusión, la cárcel. Precisamente es un marco complejo, ¿ves? Un fenómeno que es síntoma de un malestar social más amplio, que es vivido por el individuo como una solución paradójica a su propio sufrimiento, y cuyos peores efectos prácticos a menudo están mediados por consecuencias físicas, sociales y legales que vienen después del acto de consumo en sí. Entonces, si aceptamos esta complejidad que plantea Bernal, ¿qué hacemos con ella? O sea, ¿a dónde nos lleva este análisis? Nos lleva directo a la pregunta fundamental que Bernal deja flotando, y que yo creo que resuena con mucha fuerza hoy en día. ¿Qué pregunta? Si esta es la naturaleza paradójica de la toxicomanía, síntoma social y solución individual fallida, con problemas que vienen mucho de las consecuencias entonces, ¿está la sociedad abordando el fenómeno de la manera más adecuada? Claro. Las respuestas que damos, las médicas, las sociales, las legales, ¿toman en cuenta esta dualidad? O a veces, sin querer al centrarnos solo en el consumo como el problema, ignoramos el sufrimiento original y, peor aún, exacerbamos esas consecuencias secundarias. Es una pregunta que interpela directamente nuestras políticas, nuestras actitudes, todo. Antes de seguir dándole vueltas a eso, hagamos una pausa para recapitular los puntos clave de la visión de Bernal que hemos explorado hasta ahora. ¿Te parece? Me parece perfecto. A ver, repasemos. Primero, el origen del término toxicomanía, más mediático que médico, ¿no? Allá a finales del siglo XIX. Sí. Segundo, su contexto histórico, que emerge junto a esas enfermedades de la civilización y en paralelo al desarrollo del estado de bienestar y la salud pública. No surge en el vacío. Tercero, esa intervención conjunta, pero diferenciada, del Estado con el control moral, la represión, la educación y la medicina con la terapia individual. Lo que Bernal llama el combate higienista. Cuarto, el papel, que no es menor, de la industria farmacéutica, con sus intereses comerciales en clasificar y controlar sustancias que ayudaron a configurar el panorama de la prohibición posterior. Y quinto, el núcleo de su argumento, la toxicomanía como síntoma social, pero que encierra esa paradoja crucial. ¿La paradoja de qué? Para la persona que consume, la sustancia aparece como una pseudo-solución a un sufrimiento previo. Sin embargo, gran parte de los problemas agudos que enfrenta vienen de las consecuencias secundarias. La abstinencia, el rechazo social, los problemas legales. Nos obliga a cuestionar. Y nos deja con una última reflexión, creo yo, que se deriva directamente de la lógica interna del texto de Bernal. A ver. Si aceptamos su premisa, esta que acabamos de decir, de que una parte significativa del sufrimiento agudo del adicto viene no solo de la sustancia, sino de las respuestas sociales y legales a su consumo, la exclusión, el estigma, el encarcelamiento, entonces surge una pregunta incómoda, sí, pero necesaria. ¿Cuál sería esa pregunta final? ¿Hasta qué punto nuestras propias respuestas sociales, incluso aquellas que creemos bien intencionadas, pero que se centran mucho en la represión o el aislamiento, hasta qué punto podrían estar, paradójicamente, contribuyendo a perpetuar o incluso a intensificar ese ciclo de sufrimiento? O sea, ¿podríamos estar empeorando las cosas sin darnos cuenta? Es la pregunta que queda flotando. Si la persona buscaba escapar de un dolor inicial con la sustancia
Y la respuesta social le añade nuevas capas de dolor, el estigma, la cárcel, la pérdida de vínculos. ¿No podríamos estar dificultando aún más una posible salida en lugar de facilitarla? Es una interrogante que emerge al conectar esa idea de la solución individual fallida con el impacto de la reacción social, que el propio Bernal describe como parte del contexto. Uf, es algo sobre lo que vale la pena seguir meditando, definitivamente. Totalmente. Nos deja pensando.